tardes para todas las personas que se conectan con nosotros en la programación cultural y académica del Centro Cultural del Banco de la República en Tunja. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestra segunda parte de esta conversación sobre el Claustro San Agustín, un museo de sitio. En esta oportunidad vamos a hablar en esta conferencia sobre alteridad y surgimiento. Vamos a invitar a la maestra Irene Carolina Corredor Rojas y al maestro Alejandro Burgos Bernal, quienes tratarán de conversar, indagar sobre esa mirada museológica, las apuestas, los retos y las perspectivas que significan tener un museo de sitio en Tunja y en el departamento de Boyacá. ¿Es posible que exista ese museo de sitio como el Claustro San Agustín? ¿Qué significa pensar en un museo de sitio desde el espacio, desde la temporalidad y sobre todo lo importante que es pensarse en la invención del presente en relación con la época que significa el Claustro San Agustín? Definitivamente pensar en una restauración, en una intervención de una infraestructura como es el claustro y sobre todo desde una institución como el Banco de la República implica escuchar diferentes voces, no solamente desde Tunja, sino también conocedores de lo que es un museo de sitio. En esta oportunidad, la maestra Irene Carolina Corredor Rojas, arquitecta, especialista en gerencia y gestión cultural, magíster en museología, con más de 20 años de experiencia en el área cultural, específicamente en investigación, diseño y producción de proyectos expositivos, nos acompañará en esta conversación. Además, ha sido docente de museografía y ha trabajado con instituciones culturales como el Instituto de Patrimonio Cultural, el Consejo Británico, Programa de Fortalecimiento de Museos, entre otras entidades que han buscado posicionar proyectos de museos. Y la acompañará el maestro Alejandro Burgos Bernal, nacido en Bogotá, que inició sus estudios de filosofía y letras en la Universidad Nacional de Colombia, obtuvo una beca del gobierno italiano y los concluyó precisamente en Roma, en la Sapienza, espero que lo haya dicho bien, en donde también, en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de Roma, Macro, realizó estudios de maestría en curaduría de exposiciones de arte contemporáneo. Durante los años 2005 y 2006 fue curador precisamente en Macro, el que estaba nombrando con respecto al Museo de Arte Contemporáneo de Roma, y ha realizado diferentes proyectos expositivos en Roma, Venecia, Nápoles y Bogotá. Actualmente reside en Bogotá y es profesor de la Maestría de Artes Plásticas y Visuales y Museología de la Universidad de Colombia. Como ustedes se dan cuenta, son todos unos expertos en el tema de museo, quienes van a intentar acercarnos a ese concepto de museo de sitio cuando el Banco de la República tomó la decisión de hacer una intervención en el Claustro San Agustín, nuestra sede principal del Centro Cultural del Banco de la República en Tunja. Maestra Carolina, maestro Alejandro, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Esto es un gran reto para nosotros como entidad, pero también para el departamento y la ciudad, poder conversar sobre un museo de sitio en Tunja, lo que implica, si es posible, si no es posible, qué tenemos que pensar. De hecho, el día de ayer, por eso nos acompañan allá detrás de cámaras el maestro Andrés Otálora y el maestro Abel Fernando Martínez, que nos van a escuchar, porque la idea es seguir conversando de lo que va a suceder en Tunja con respecto a la intervención del Claustro San Agustín. Bienvenidos, bienvenidas. Esperamos que puedan intervenir a través estamos en Facebook Live del Banco de la República para que puedan sugerir, preguntar o hacer todas las observaciones que quieran sobre esta conferencia especialmente, pero también lo que significa el Museo de Sitio en Tunja. Bienvenida y bienvenido. Buenas tardes. Diana, muchas gracias por esta invitación. Carolina, buenas tardes. Hola. El conversatorio de hoy tiene una virtuosa continuidad respecto a las conferencias, a la conversación que también hubo ayer respecto al claustro. Y de alguna manera a nosotros los museólogos nos gusta mucho reiterar esa distinción que hace Paul Ricoeur respecto a los hechos de memoria, a la posibilidad de hablar de los hechos de memoria,
que implica primero hacer una distinción fenomenológica, después una distinción epistemológica y por último una hermenéutica respecto a estos hechos, que muy probablemente lo que sucedió ayer nos puede aclarar fenomenológicamente a qué nos estamos refiriendo. La conversación que vamos a tener hoy con Carolina va primero, nos es muy importante hablar, aclarar qué significa museología inicialmente, sobre todo para contar con los elementos, contar con el alfabeto, por así decirlo, para poder definir con relativa propiedad y con relativa perspicuidad el museo de sitio. Ahí en el museo de sitio hoy en día se juegan muchas de las apuestas epistemológicas de la museología y por lo tanto nos es importante tener esa cierta claridad. Esta conversación que vamos a tener con Carolina es una conversación oral, con las imágenes, también con algunos textos que entonces vamos a comenzar en este momento. Gracias, Alejandro. Pues sí, así entonces queremos dar como inicio a nuestra charla, contextualizando un poquito cuáles son los antecedentes generales de los museos. No queremos asumir que este conversatorio está visto y compartido por expertos de la museología y demás. Creemos que es importante contextualizar un poquito de dónde vienen estos términos, de dónde vienen todas estas actividades que conforman el área de la museología. Y por eso, pues yo les voy a hacer como un poquito como un resumen de una clase de historia de la museología. Voy a empezar entonces contándoles cuáles serían los primeros antecedentes de la museología y de los museos a través de la historia universal. Esto básicamente empieza en el siglo XVI. Las primeras experiencias de recolectar, organizar y mostrar colecciones se referencian en este siglo, en el XVI, con las cámaras de arte y maravillas, que tuvieron su origen por toda Europa y fueron fruto de la cultura enciclopédica, la vida intelectual, del saber y también del poder. Sigue la siguiente diapositiva, por favor. Los cuartos de maravillas, también conocidos como gabinetes de curiosidades, eran básicamente piezas o a veces simplemente muebles, habitaciones completas o salas de una residencia en los que los nobles y burgueses europeos de los siglos XVI, XVII, XVIII coleccionaban y exponían objetos exóticos llegados de todos los rincones del mundo. Obviamente es conocido que en esta época pues estaba como la iniciativa de la exploración de los rincones y cada vez que se encontraban en un lugar diferente, pues se recolectaban como aquellas piezas o pruebas de haber estado en este lugar y que representaban básicamente qué era lo que se había encontrado. Siguiente. Entonces, continuando con esto, pues fueron verdaderas enciclopedias en exposición por los objetos que contenían y los antecedentes, básicamente, de los museos modernos, ¿no? En particular de los museos de historia natural. Como les comentaba, pues estos viajes hacían que lo primero que se tomaba de muestra eran como los frutos, las semillas, las muestras animales, las muestras vegetales. Y una de sus funciones era hacer descubrir el mundo, incluido el distante, para comprenderlo mejor o confirmar creencias populares de la época. Todo era desconocido hasta el momento. En cuanto a las disciplinas de la biología, la geología o ciencias en general, estos gabinetes permitieron difundir contenidos a los científicos europeos, siendo de gran importancia en el desarrollo de la ciencia moderna. A partir de la mitad del siglo XVI, el coleccionismo fue adoptando también o fue adoptado como una práctica cultural de prestigio social por otros grupos sociales también. Y con el tiempo en particular, a lo largo de los siglos XVIII y XIX,
todos los verdaderos gabinetes de curiosidad fueron siendo desmantelados o también ya saliendo de las viviendas y de los espacios privados y fueron entonces reconvertidos en museos. Un ejemplo de esto es básicamente el Real Gabinete de Historia Natural de Madrid, que dejó de existir cuando se convirtió en 1818 en el Real Museo de Ciencias Naturales, conocido actualmente como el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Siguiente. Así como los gabinetes y un poco más adelante en la historia, otro de los antecesores en el tema de los museos fue la era de la industrialización y las exposiciones universales que se fueron organizando y que tuvieron básicamente su inicio en las ferias nacionales. Estas ferias empezaron básicamente con la tradición francesa y fueron seguidas también por exposiciones o por países de Europa continental como Inglaterra e Irlanda. Las exposiciones mundiales estaban centradas fundamentalmente en el comercio y la presentación de avances tecnológicos. Era básicamente lo que mostraba cada uno de las ciudades en su momento, luego los países a nivel internacional. Y estas exposiciones fueron la plataforma donde se reunió el estado de la técnica de la ciencia y la tecnología. Es más, inventos como el teléfono fueron presentados en esta etapa de las ferias internacionales o universales. Una parte importante de la imagen de las exposiciones mundiales proviene de esa época precisamente. Entre estas ferias internacionales o universales se destacan la de Londres de 1851, la de París de 1878, Barcelona en 1888, París nuevamente en 1889, Chicago, San Luis, San Francisco en 1915. Las exposiciones mundiales estuvieron centradas en temas específicos de importancia cultural, pronosticando además y proyectando, y eso era lo que se veía tanto en la infraestructura como en su contenido, pues un futuro mejor para la humanidad. Los avances científicos y tecnológicos siguieron siendo importantes, pero no como los ejes de las exposiciones. Las exposiciones en esta época impulsaron la comunicación intercultural para el intercambio de innovación. Para esto, precisamente para la realización de estas ferias, fueron planificados espacios específicos en cada una de las ciudades en donde se realizaban y se construía infraestructura de la cual quedan algunos vestigios en ciertas ciudades. Es más, en Colombia, también Colombia no fue la excepción y también tuvo su feria agrícola e industrial en 1910, en el lugar que conocemos hoy como Parque de la Independencia, al lado del Planetario, a la altura de la calle 26, en donde se mantiene un vestigio y es el kiosco de la luz, símbolo de la modernidad en aquella época en que se hizo la feria. Habiendo pasado por estos antecedentes, entonces queremos también recordar cuál fue el surgimiento de los museos. En el intercambio, entonces, como de lo que veíamos anteriormente, de todas estas muestras que llegaban de otros destinos a ciertos puntos, la necesidad de mostrarlos, de clasificarlos, también necesidad como de mostrar qué tenemos en cada una de las ciudades, de los avances que tenemos, pues entonces fueron pasando todos estos gabinetes y estas intenciones ya a materializarse en sedes de museos. En esta etapa tenemos dos ejemplos fundamentalmente. El primero es el Museo Británico, el cual fue una de las primeras instituciones de este tipo en Europa, siendo el primer museo nacional en el mundo. Actualmente custodia más de 8 millones de objetos de todos los continentes. El origen del museo se remonta a una colección de más de 80.000 artículos procedentes de la colección privada de Sir Hans Sloane. Él era un médico y naturalista y donó su colección privada al Estado británico, según lo indicó en el testamento que hizo en 1753. El Museo Británico posee más de 7 millones de objetos que cubren la historia de la ciudad, de la cultura humana, desde sus orígenes hasta la actualidad. Y otro de los primeros museos que tuvimos en el mundo y que es
completamente reconocido a nivel internacional es el Museo Louvre. La apertura de este museo fue en 1793 y significó dentro de la historia de los museos el traspaso de las colecciones privadas de las clases dirigentes a galerías a propiedad pública para disfrute de los ciudadanos, turistas y demás. Ello lo convirtió en precedente y modelo para varios museos. Pues precisamente hoy tenemos y llegamos a través de la evolución de la museología, que ha tenido diferentes etapas, estudios y tendencias, encontrando hoy una inclinación a su relación y trascendencia para quienes los visitan. Fíjense que antes eran básicamente como un sitio de contemplación, de mucha información y básicamente de mostrar, ¿no?, que existía. Pero ahora encontramos a través del tiempo nuevos planteamientos como hemos tenido en esta trascender de la museología, por ejemplo, tendencias como la nueva museología, la museología crítica, que nos invitan a que el visitante sea más partícipe, no solo de la exhibición de las colecciones, sino de su difusión y entendimiento. Las actividades además se amplían y no son solamente expositivas, ¿no? Tenemos o buscamos también que el museo sea un poco más activo. A veces además buscamos que el museo salga al territorio y se relacione precisamente con quienes lo habitan. Llegamos así a contar con una institución rectora de la museología, como es el ICOM. También ahora la museología cuenta con parámetros claros para el desarrollo de las actividades de estas instituciones y con una definición en común. Un museo es una institución sin fines lucrativos, permanente al servicio de la sociedad y de su desarrollo, abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica y expone el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su medio ambiente con fines de educación, estudio y recreo. Fíjense que ahora no solamente es exhibición. Siguiente. Ahora, entonces también quiero comentarles que al igual que hay variedad de exposiciones, hay variedad de temas en la museología. También tenemos diferentes alternativas expositivas que permiten, además de comunicar una información, plantear el reto a la institución de sensibilizar, concientizar, activar al visitante y que se fortalezcan como escenarios de inclusión, reconocimiento, diversidad, identidad y participación de la comunidad. Quiero que tengan esa idea permanentemente en la cabeza mientras esta charla, porque creo que es fundamental que precisamente conversemos acerca de cuál es la activación y cuál es esa misión del museo frente a la comunidad que habita su entorno. Para eso, entonces, nosotros tenemos diferentes alternativas de exposición, que pueden ser contemplativa, interactiva, de manipulación, inmersión y demás. Siguiente. También tenemos diferentes tipos de entidades museales. En la actualidad contamos con una variedad de entidades dedicadas a la difusión y reconocimiento de la sociedad y su entorno, y entre ellas tenemos el museo o sala museal, el museo de sitio y centro de interpretación, casa museo, el centro de memoria, entidades museales con colecciones vivas, como por ejemplo los acuarios, los zoológicos, los jardines botánicos, museos virtuales, los museos comunitarios, las zonas arqueológicas o parques arqueológicos, los centros interactivos, los planetarios o zonas ecológicas, ecomuseos, parques naturales, entre otros. Sin embargo, hoy venimos entonces específicamente a hablar sobre uno de ellos, identificado como museo de sitio, y más aún sobre el proyecto planteado por el Centro Cultural del Banco de la República en Tunja, en el claustro de San Agustín de la ciudad de Tunja. Entonces, hasta aquí llega nuestro recuento de antecedentes de cómo llegamos a la función de los museos, básicamente. Y ahora damos paso entonces a lo que nos trae hoy, el proyecto precisamente
del claustro de San Agustín, y para eso entonces doy la palabra a Alejandro para que nos contextualice y sigamos en la charla. Muchas gracias, Carolina. Es evidente a través de este magnífico recorrido que nos ha hecho Carolina para el entendimiento de la disciplina museológica, incluso de su necesidad como una práctica epistemológica que pasa a través de la sensibilidad y de allí la común idea de que es en el museo donde nace esa curiosidad por el mundo que después lleva efectivamente a su conocimiento. Hay una expresión muy pertinente en este momento de Orhan Pamuk en su libro El Museo de lo Inútil, donde él hace una definición extraordinaria de museo que de alguna manera recoge todo lo que nos ha venido diciendo Carolina, en donde Pamuk dice que en el museo el tiempo se hace espacio. Quisiera que pasáramos a la siguiente diapositiva, porque vamos ahora a la siguiente, por favor. Esta es una imagen que Andrés recordará, de la que hemos tenido ocasión de hablar, porque de alguna manera esta imagen define la especificidad del museo de sitio. De lo que a partir de lo que nos ha dicho Carolina, nosotros bien podemos entender que el museo es una suerte de aparato, un aparato que establece una mediación epistemológica entre un sujeto que se construye, un sujeto que se deconstruye también, a través de ese aparato que le da una imagen del mundo y por lo tanto hace común una disposición hacia el tiempo. Esta imagen es el título de esta pintura, Tempus edax rerum, significa tiempo devorador, y efectivamente la disposición específica de los museos de sitio es asumir una disposición constructiva frente a esa constante práctica del tiempo que es la construcción de ruinas. Es probable que el museo de sitio, con las diversas disposiciones que tienen los museos para el manejo del tiempo, para la disposición del tiempo, para hacernos del tiempo un aparato que nos da imágenes, que solo el museo de sitio asuma de manera radical este sentimiento para con el tiempo que tiene el ser humano, es decir, que el paso del tiempo es una acumulación de ruinas sobre ruinas, casi que insensatamente. Hemos escogido esta imagen para ya entrar en lo propio del museo de sitio, en la puesta en abismo de una específica manera de la museología que es el museo de sitio, precisamente porque esta imagen es una imagen fantasiosa. Tiene diversos monumentos, diversas ruinas de monumentos, varios de ellos romanos, muchos otros griegos, pero que conforman, por así decirlo, un paisaje de ruinas donde la disposición hacia el tiempo se hace constructiva. En ese gusto que les comentaba por seguir las indicaciones de Riquet para podernos referir a los hechos de memoria, evidentemente la fenomenología, ya nos lo comentaron ayer Andrés y Abel, ya la fenomenología referida a los museos de sitio tiene que ver específicamente con las ruinas. El claustro de San Agustín se constituye como una serie de capas de ruinas sobre ruinas, ruinas de un convento, ruinas de una penitenciaría, ruinas de una biblioteca, ruinas de un hospital, que se van acumulando una sobre otra hasta constituir una disposición hacia el museo de sitio precisamente como un paisaje. A partir de esa fenomenología de ruinas, la evidente, la posible epistemología que plantea un museo de sitio
es el sentimiento, inicialmente el sentimiento lírico del tiempo, pero una disposición hacia la historia, hacia un paisaje histórico. Y una hermenéutica, finalmente, aquello que nos hace común, ese espacio, ese tiempo que se convierte en espacio, de acuerdo con la expresión de Pamuk, es una perspectiva histórica o una tensión histórica hacia el presente. El reciente incremento en la atención, interés y dedicación crítica hacia la memoria y sus vínculos con historia y cultura ha ocasionado una preocupante situación de estancamiento, si se quiere, fenomenológico. Es como si la emergencia histórica y cultural que propicia tal incremento en la atención hacia los hechos de memoria fuese interpretada solo en cuanto a urgencia y muy pocas veces como emersión y surgimiento. De aquí el subtítulo del conversatorio de hoy. El actual incremento está declinando en una excesiva atención a las emergencias históricas en cuanto a urgencias de la memoria y en una indebida distracción frente a sus emersiones o surgimientos. La definición del Consejo Internacional de Museos sobre el museo de sitio nos ayuda a entender el asunto. La definición dice: el museo de sitio es el museo concebido y organizado para proteger un patrimonio natural y cultural, mueble e inmueble, conservado en el lugar donde este patrimonio ha sido creado o descubierto. La acción cultural que define al museo de sitio es la protección de un fenómeno memorable que se conserva en un lugar. El énfasis cultural está puesto aquí en la protección, en las urgencias de la memoria, de algo cuyo pretendido atributo determinante es su condición de situado, el hecho presente. Así, evidentemente se descuida en la definición el atributo de memoria que determina la posibilidad misma del museo de sitio. Este patrimonio ha sido creado, temporalidad heterogénea, y tal surgimiento implica una posición de época. La conciencia de la diferencia de los tiempos, de la alteridad de otra época en relación con la cual surge la textura de la nueva. Es evidente que la posibilidad del Museo de Sitio en San Agustín responde a una actual necesidad de establecer una posición de época de nuestra cultura. Evidentemente, el Museo de Sitio, como casi ninguna tipología de museo, responde a una simple nostalgia del pasado, sino que responde a unas dinámicas propias, a unas dinámicas epistemológicas de la memoria. La peculiaridad museológica del museo de sitio, que lo diferencia del museo a secas y de otros dispositivos culturales de tipo museológico, se encuentra en la correspondencia que el museo de sitio establece con una específica instancia de la memoria que Bergson expresa. Esta representación no contiene tanto las imágenes mismas como la indicación de lo que hay que hacer para reconstruirlas. Un dinamismo en el que el hecho de memoria ya no es una representación de algo, las imágenes mismas, sino que es la alteridad de otra época en relación con la cual surge la textura de la nueva, la indicación de lo que hay que hacer para reconstruirla. El museo de sitio no se expresa por medio de cosas, de objetos, sino a través de estados de cosas. Ese esquema dinámico por medio del cual se expresa la memoria en que está recogida su peculiaridad museológica puede ser identificado con las cualidades temporales, la dimensión distinta y la temporalidad heterogénea del museo de sitio, la posición de época, la invención de la propia época a partir de una cierta distancia constitutiva con otra. Acordarse y saber se superponen al movimiento de la rememoración en que los propios acontecimientos, según el régimen del conocimiento histórico, tenderán a acercarse a los estados de cosas. Una vez aclarada la relación del museo de sitio con los hechos de memoria,
puede asumirse que el museo de sitio se comporta como un aparato. Casi todos los museos se comportan como un aparato, es entender la especificidad del museo de sitio en cuanto a aparato. Para que un acontecimiento se constituya en cuanto tal en el mundo, y en esa comparecencia están implicados de manera radical los hechos de memoria, indefectiblemente es necesaria su disposición por medio de un esquema dinámico, un estado de cosas. Es necesaria su disposición, hacer surgir tal o cual temporalidad por medio de esa especie de dispositivo museológico que le permita aparecer al acontecimiento, hacer época. Un ejemplo permite hacer definitiva la conclusión, asumiendo que Roma es el museo de sitio por antonomasia. Brunelleschi inaugura el Quattrocento, la nueva época y la nueva arquitectura, instalándose en Roma con sus compañeros. La invención de la perspectiva, del aparato perspectivista que hará época justamente hasta nuestros días, es indisociable de la invención de la antigüedad como otra época, como archivo. En esta imagen que tenemos delante, que es un autorretrato, notamos a la derecha, abajo, un pintor, que es el mismo pintor que que se hace el autorretrato. En la imagen anterior de las ruinas del tiempo devorador, también había muy pequeño, en la parte inferior derecha, también hay, bueno, casi en el centro, también hay un pintor. El asunto es que este pintor que encontramos allí abajo junto a una columna, lo que está haciendo es está haciendo uso de unos instrumentos científicos para la medición. Está haciendo no solo contemplativa su labor, la labor de ver el paso del tiempo, sino que está disponiendo una disposición epistemológica. En el autorretrato está ya dispuesta esta disposición del museo de sitio, de la necesidad de hacer época, de encontrar su propio lugar en el mundo a través de una contemplación y a través de un conocimiento del paso del tiempo a través de sus ruinas. Los dos artistas de estos cuadros, de estas pinturas, son artistas flamingos holandeses que encuentran en Roma esa perspectiva de época. Es de alguna manera el nacimiento de los museos de sitio, de la disposición epistemológica que ellos nos dan para la construcción de época, por así decirlo, para establecer una relación constructiva de un sujeto para con su propia historia, a través de la disposición de las ruinas, de la disposición espacial de las ruinas, digámoslo así. Entonces, a partir de esta puesta en abismo de lo que significa un museo de sitio, ahora vamos a poner, por así decirlo, en práctica toda esta teoría museológica, toda esta disposición hacia las imágenes de la museología, toda esta disposición epistemológica de la museología y la relación que establece para con los hechos de memoria. Voy entonces a darle la palabra a Carolina para que iniciemos en este momento ya más una dialéctica de cuáles son los elementos que efectivamente constituyen el claustro de San Agustín, su disposición a ser un museo de sitio y desde nuestra perspectiva, cuáles son los elementos que hay que poner en tensión, que hay que poner en juego para que efectivamente haya haya un hacer época en relación con nuestra contemporaneidad. Vale, gracias. Pues es en esta parte donde espero también de pronto se unan el profesor Abel, Andrés y pues estemos también con Alejandro hablando un poco entonces cuáles son como estos retos. Inicio retomando precisamente el concepto de museo de sitio y para
el proceso que se va a iniciar es parte fundamental entenderlo como, en este caso específicamente, que el claustro hace parte de un entorno que tiene una historia, ¿no? El mismo inmueble tiene su historia, pero esta historia también está relacionada con la historia de la ciudad, la historia del país. Muy seguramente en los usos que se le ha dado al edificio, al inmueble, bien sea carácter religioso, penitenciaría, en salud, pues todo esto tiene una relación también con lo que fue surgiendo y lo que se fue desarrollando a través de la historia de la misma ciudad de Tunja, ¿no? Recordemos entonces que a través de la historia, pues todo lo que pasó con la expropiación de, de bienes a la iglesia o las guerras que sucedieron en el transcurso de la historia y demás, pues esto precisamente fue influencia hacia este mismo uso que se le dio al inmueble. ¿Qué pasa entonces ahí? La idea sería que con el ejercicio que se está planteando en este inmueble sobre el museo de sitio, estemos hablando no solamente de la historia de un inmueble, sino también del entorno mismo que lo envuelve. Y en el entorno mismo que lo envuelve, también quienes habitan en él, ¿no? Y la idea es llevar de pronto o poner de frente al habitante de hoy con estos habitantes que han pasado por estas épocas, ¿cierto? Saber también que el a hoy ha llegado por un proceso, que el hoy ha sido producto de la construcción de otras personas que han venido atrás y que han tenido unas etapas, unas historias, eh, unas participaciones dentro de todo este proceso para llegar al hoy. Y también mirar entonces cómo todos estos procesos me afectan a mí y posiblemente desde el museo buscar ese reconocimiento, esa valoración, no solo del edificio como tal, no solo de la historia como tal del edificio, sino de la ciudad y de todos estos procesos que están concatenados unos a los otros, buscando también una activación del visitante, posiblemente que sea habitante de la ciudad o simplemente turista, pero que también tome una participación activa dentro del proceso, bien sea de esta ciudad o de la ciudad en donde también él viva, ¿no? No sé, Alejandro, si tienes algún complemento ahí. Sí, claro que sí, nos es muy importante entender y podemos pasar a la siguiente diapositiva. Nos es muy importante entender que efectivamente estas ruinas, para seguir en los términos en los que venimos hablando, que la constitución de un museo de sitio no implica una mayor o menor disposición hacia hacia un tipo de ruina, sino que efectivamente significa la posibilidad de ir disponiendo esa tensión entre diferentes épocas. Para nosotros, tensión entre diferentes épocas dentro de un proceso de hacer época. Eh, es la pintura mural de la Ciudad de Dios que se encuentra en el claustro, nos resulta a nosotros, los museólogos, nos resulta ejemplar respecto a este proceso de constitución del museo de sitio. No se trata de devolver el claustro a su época conventual, sino de entender que ya el claustro disponía desde su comienzo y en cada una de sus etapas esa tensión hacia sus diferentes ruinas, por así decirlo. Es necesario señalar bajo esta perspectiva de resignificación del espacio del convento una particularidad del posible dispositivo del aparato museológico de San Agustín. Se trata, efectivamente, de la pintura mural de la Ciudad de Dios. Si se ha de adoptar la perspectiva museológica apenas elaborada, si se entiende el museo de sitio como espacio culturalmente caracterizado por el surgimiento de una posición de época, la conciencia de la diferencia de los tiempos
de la alteridad de otra época en relación con la cual surge la textura de la nueva, entonces la pintura mural le confiere al Museo de Sitio de San Agustín un inesperado, mas museológicamente imprescindible, valor crítico. En la ciudad de Dios, Agustín confronta dos modelos de sociedad, de civilización y cultura, diversos y contrapuestos. Esa confrontación, ese análisis, no es sólo una elaboración teórica de ideas abstractas, filosóficas o teológicas. Tal confrontación puede verificarse en la historia, pues Roma fue levantada sobre uno de esos modelos, la ciudad terrena, mientras que la Iglesia Católica lucha por edificarse de acuerdo con la ciudad de Dios. Agustín desarrolla su reflexión hasta configurar una visión del presente donde conviven mezcladas entre sí ambas ciudades. Nació a vida culturalmente significativa, nació a vida culturalmente significativa, perdón, la concepción del tiempo heterogéneo, la conciencia de la diferencia de los tiempos, de la alteridad de otra época en relación con la cual surge la textura de una nueva. Es probable que Paul Ricoeur, pensara en Agustín al afirmar: los propios acontecimientos, según el régimen del conocimiento histórico, tenderán a acercarse a los estados de cosas. Parecería que esta constitución de estados de cosas es en verdad la tarea final de los museos de sitio. La posibilidad del museo de sitio, del claustro, no puede prescindir de considerar los vestigios de pintura mural de la ciudad de Dios en cuanto a indicaciones de carácter gramatical en relación con el museo. Tales imágenes constituyen su gramática, también de alguna manera su origen. La explícita correspondencia del sitio, del claustro, con una específica instancia de memoria. La pintura mural no es sólo la representación de la ciudad celeste, dispone la indicación de lo que hay que hacer para reconstruirla o escenificarla. En la iglesia panóptico, las imágenes disponen la alteridad de otra época en relación con la cual surge la textura de la nueva, del presente, en cuanto poco a poco y por medio de tal dinamismo de las imágenes y del tiempo heterogéneo, el presente se hace época. La época del convento agustino calzado de Tunja de los siglos XVII y XVIII, no solo el claustro como ciudad celestial, sino la iglesia recreada a través de lo que por un siglo fue un vacío espacio de los horrores, el panóptico de Bentham, hace parte del programa iconográfico agustino de Tunja. La pintura mural constituye las coordenadas museológicas para una escenificación museográfica que resignifique el espacio, no bajo determinantes culturales específicos, sino, más bien, bajo la conciencia de la diferencia de los tiempos. La mediación que esta museología propicia enfatizará la indisociable invención de nuestra época a partir del reconocimiento de otra como su archivo. Es evidente que la constitución del museo de sitio, que la construcción del museo de sitio, que el proyecto del museo de sitio, así como estaba diciendo muy bien Carolina, no puede prescindir de una programación cultural que active el espacio. No se trata solamente de disponer unas ruinas a la contemplación, se trataría, me excuso por el uso de la palabra ruina, pero visto cómo hemos construido esto, me parece más que pertinente. No se trata solo de la contemplación de unas ruinas, se trata de la activación de ellas a través de la investigación, pero sobre todo de una práctica histórica que se hace culturalmente, es decir, la programación cultural del museo de sitio, que en este caso estaríamos hablando más que de un museo de sitio, estaríamos hablando de un centro cultural eh, que, como bien decía Carolina, pueda activar el presente en el presente de la ciudad de Tunja. Perdóname, Alejandro, sí. Y efectivamente miremos pues todo durante esta hora que hemos estado hablando de esto,
Fíjate que esa actividad cultural que puede tener este claustro a través precisamente de la mirada de los elementos que tiene el mismo claustro, la pintura mural, el significado de cada una de la pintura, de los elementos que la componen. Fíjate que ahí no solamente nos enfocamos hacia un tema, ni al tema solo de la historia como tal del edificio, también tenemos la parte, no sé, de historia política, la historia arquitectónica del edificio y de, como digo, vuelvo y lo digo, del entorno mismo del edificio, el arte de una época, la vida cotidiana de las personas que representan las pinturas, los vestigios que tiene este inmueble, los oficios, ¿no? ¿Quiénes hacían las pinturas? ¿Cómo las hacían? Desde ahí parte un montón de actividades que además se pueden desarrollar para los diferentes públicos que van a habitar este espacio o que lo habitan además. Por ejemplo, no sé, partir de lo que acabo de decir, cómo se hacían las pinturas. Hagamos un taller para niños con materiales o que ellos mismos hagan sus pinturas para poder entonces colorear en un lienzo. Y fíjense que todos estos elementos de la historia del claustro, de los procesos desarrollados dentro de él, parten para que se encuentre un pasado y un presente para poder activar precisamente la mente de quienes vivimos el ahora y que proyectamos además un futuro, ¿no? Evidentemente, nuestra parcial conclusión de esta conversación, este viaje que inició ayer, el Museo de Sitio encuentra su especificidad cultural entonces, su inequívoca y fundamental función en relación con la memoria, no solo en la acción de proteger un patrimonio situado, sino más bien en hacer surgir tal o cual temporalidad. El Museo de Sitio inaugura una nueva espacio-temporalidad, la de la invención de la propia época. Es este el centro cultural, a partir de una cierta distancia constitutiva con otra, que queda así establecida en cuanto archivo bajo la conciencia de la diferencia de los tiempos, reiterando la mediación que el centro cultural ha construido con los públicos y su cotidianidad, permitiendo que aflore la historia de sus múltiples y distintos encierros. Los diferentes cuadros que nosotros hemos visto, los que dispuso Carolina, nos están mostrando que la museología no se constituye solo a partir de unos objetos con posibilidades simbólicas, no se constituye solo a través de la sensibilidad nostálgica que esos objetos propician, sino se constituye sobre todo con una perspectiva de un aparato museológico que ubica esos objetos en una determinada relación con la sensibilidad. La disposición hacia los oficios que los museos de sitio implican, la ocupación del espacio a través de una determinada gestualidad histórica, es probablemente, como también vimos en los cuadros de los flamingos, en los cuadros de los flamencos, respecto a las ruinas, la presencia de un cuerpo o contemplando o dibujando o efectivamente investigando esos tiempos y esa historia. Creo que esa sería nuestra conclusión, ¿verdad, Carolina? Sí, sí, sí. Y algo también que quisiera complementar es básicamente que a diferencia de esos primeros museos, esos primeros gabinetes, el hoy hace también partícipe al visitante. No solo es lo que el museo puede ofrecer como información y como dato curioso a alguien que lo habita, sino también ese alguien que lo habita, cómo lo vive, cómo lo disfruta y qué saca al pasar por ahí, ¿no? ¿Para qué contamos esta historia? Entonces, ese es uno de los retos también bastante grandes
por parte de las instituciones museológicas, no solo contar una historia y dejar entregada una información, sino para qué y cómo lo implementa aquel visitante que pasa por ahí.